¿Alguna vez has sentido que Dios te abandonó justo cuando más lo necesitabas? Quizás perdiste un trabajo que creías seguro. Quizás una relación que amabas se rompió sin que pudieras hacer nada para evitarlo. Quizás perdiste tu salud, o peor aún, a alguien que amabas profundamente. Y en medio de ese dolor, en medio de esas noches donde el llanto no te dejaba dormir, te hiciste esa pregunta que muchos tienen miedo de decir en voz alta. Si Dios es bueno, si Dios es poderoso, ¿por qué permite que esto me pase a mí? Hoy quiero hablar de algo que muy pocos se atreven a decir desde una perspectiva de fe. No voy a darte respuestas fáciles. No voy a decirte que todo está bien, cuando quizás sientes que nada lo está. Pero sí voy a compartir contigo algo que puede cambiar completamente la manera en que ves tu dolor. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede que sea exactamente lo que tu corazón necesita. Lo primero que necesitamos entender es esto. El dolor no significa que Dios no está. Vivimos en una cultura que nos enseñó que si las cosas van bien, Dios está con nosotros, y que si las cosas van mal, algo hicimos mal, que Dios se enojó, que nos castigó, que nos abandonó. Pero eso no es lo que dice la Biblia. En el Salmo 34, versículo 18, dice algo poderoso. Dice así: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No dice lejos, no dice ausente, no dice enojado, dice cercano. Cuando más roto te sientes, cuando más vacío estás por dentro, Dios no se aleja de ti, se acerca. Piénsalo de esta manera. Un padre que ama a su hijo, ¿qué hace cuando ese hijo se lastima? ¿Se va? ¿Lo ignora? No. Corre hacia él, lo abraza. Está ahí. Dios hace exactamente lo mismo, solo que muchas veces el dolor es tan grande que no podemos verlo. Hubo un hombre en la Biblia que lo vivió en carne propia. Su nombre era Job. Job no era un hombre malo. Era descrito como el hombre más íntegro de su tiempo. Honesto, temeroso de Dios, generoso con los necesitados. Y sin embargo, en un período muy corto de tiempo, lo perdió todo. Perdió su ganado, perdió su riqueza, perdió a sus siervos. Y lo más devastador, perdió a sus hijos. 10 hijos. En un solo día. Y por si fuera poco, su cuerpo fue cubierto de llagas dolorosas, de la cabeza a los pies. Estaba sentado en ceniza, raspándose con un pedazo de teja rota, sin entender nada de lo que estaba pasando. Y en medio de ese dolor absoluto, Job dijo algo que todavía me detiene cada vez que lo leo. Dijo: aunque él me mate, en él esperaré. Eso no es la respuesta de alguien que no siente el dolor. Eso es la respuesta de alguien que ha decidido confiar, aunque no entienda. Ahora bien, ¿por qué Dios lo permite? Quiero ser honesto contigo. No tengo todas las respuestas.
Nadie las tiene. Y cualquiera que te diga que sí las tiene, probablemente no te está diciendo la verdad. Pero la Biblia sí nos da algunas claves importantes. Y quiero compartir contigo 3 de ellas. La primera razón es que el dolor nos forma. No nos destruye, nos forma. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pablo escribe algo que parece contradictorio a primera vista. Dice, nos gloriamos también en las tribulaciones. Y luego explica por qué. Porque la tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter. Y el carácter produce esperanza. ¿Lo ves? No es un camino recto. Es un proceso. El oro más puro no se encuentra así como así, en la superficie de la tierra. Tiene que ser extraído. Tiene que pasar por un proceso de calor extremo. Tiene que ser fundido, purificado, refinado. Y solo después de ese proceso, brilla de la manera que fue diseñado para brillar. Tú no eres diferente. El sufrimiento, cuando se atraviesa con fe, no te rompe, te construye, te pule, te prepara para algo que todavía no puedes ver. La segunda razón es que Dios usa el dolor para acercarnos a Él. Seamos honestos. En los momentos de abundancia, en los momentos donde todo va bien, muchos de nosotros nos olvidamos de Dios. Pause. No oramos tanto. No buscamos su presencia con la misma urgencia. Pero llega una crisis. Llega el diagnóstico médico. Llega la llamada inesperada. Llega la traición de alguien en quien confiabas. Y de repente, estamos de rodillas. Dios lo sabe. Él conoce el corazón humano mejor que nadie. Y a veces, permite que todo lo demás falle, para que seamos nosotros quienes corramos a Él. No porque sea cruel, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos vivir lejos de Él. La tercera razón, y esta para mí es la más poderosa, es que hay un propósito mayor que todavía no podemos ver. Quiero contarte la historia de José. No el José esposo de María, el José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob. José era el favorito de su padre. Tenía sueños, tenía visión, tenía futuro. Y sus propios hermanos lo odiaban tanto que un día, cuando estaban solos en el campo, lo agarraron, lo metieron en un pozo y lo vendieron como esclavo. ¿Te imaginas? Vendido por tu propia familia. Llegó a Egipto como esclavo. Empezó a levantarse en la casa de un hombre llamado Potifar, y cuando todo parecía mejorar, fue acusado falsamente y terminó en la cárcel. Años en la cárcel, sin haber hecho nada malo. ¿Dónde estaba Dios en todo ese tiempo? La Biblia dice algo muy específico. Dice que en cada momento el Señor estaba con José. Y años después, José se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, los que lo habían vendido, les dijo algo que me llega muy profundo al corazón.
les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Dios ve el final desde el principio. Nosotros solo vemos el momento del dolor, pero Él ya sabe a dónde te está llevando. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos entender? Lo primero es esto: pause, no finjas que no duele. La fe no es una máscara. La fe no es sonreír cuando por dentro estás destrozado. La fe no es decir todo está bien cuando claramente no lo está. Los salmos están llenos de lamentos honestos. El rey David, el hombre más famoso de Israel, escribió cosas como: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Eso es oración. Hablarle a Dios desde el dolor, con honestidad, con lágrimas. Eso también es oración. Lo segundo es: no enfrentes el dolor solo. El aislamiento en el sufrimiento es una trampa muy peligrosa. Cuando más queremos alejarnos de todos, es cuando más necesitamos a alguien. Busca a alguien de confianza, un amigo, un familiar, pastor, la comunidad, la iglesia, las personas de fe. Son parte de cómo Dios nos sostiene cuando no podemos sostenernos solos. Y lo tercero es: recuerda lo que Dios ya hizo en tu vida. Cuando el dolor nubla el presente, cuando no puedes ver nada positivo hacia adelante, mira hacia atrás. ¿Hubo alguna vez en tu vida en que pensaste que no ibas a poder seguir? Y sin embargo aquí estás. ¿Hubo alguna crisis que parecía el fin, pause, y que con el tiempo entendiste por qué tenía que pasar? Ese Dios que estuvo contigo antes es el mismo que está contigo ahora. Él no cambia. Si hoy llegaste a este video cargando algo muy pesado, quiero que sepas algo. No estás solo. Dios no te olvidó. Dios no está castigándote. Dios no se alejó. Él está ahí, más cerca de lo que crees, más presente de lo que puedes sentir en este momento. Y este dolor que sientes hoy no es el final de tu historia. Hay un versículo que quiero dejarte grabado en el corazón antes de terminar. Es Filipenses 1:6. Y dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra en ti, no la va a dejar a medias. Él la va a completar. Confía en ese proceso. Aunque duela, aunque no entiendas, aunque las noches sean largas. Si este video tocó tu corazón, te pido que lo compartas. Puede que haya alguien en tu lista de contactos, un amigo, un familiar, alguien que conoces, que lo necesite exactamente hoy. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Cada semana traemos reflexiones como esta, para recordarte que no estás solo en este camino. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.